Ya tenemos a nuestras invitadas aquí en el estudio. A propósito, vamos a hablar de las enfermedades raras, a las enfermedades poco frecuentes que se conmemoraron el 28 de febrero, decíamos el día sábado, si no me equivoco. Bueno, nos están acompañando Gabriela Cux, ¿así es correcto? Bueno, biotecnóloga, docente, investigadora independiente del CONICET y directora de un proyecto que ahora me va a contar de qué se trata. Y por otro lado, Mercedes Torres, que también es licenciada en biotecnología, está realizando la tesis de doctorado en el Laboratorio de Bioquímica y Biología del IBR. Ambas trabajan en el IBR, el Instituto de Biología Molecular de Rosario, hermoso lugar con lo que nos gusta charlar mucho con los investigadores porque tienen siempre la puerta abierta. Siempre tienen la puerta abierta. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Exacto. Bueno, charlemos un poquito sobre las enfermedades poco frecuentes, poco raras, porque la lista es larga. Sí, entiendo que no es una o dos o tres, son muchas más y quiero hablar sobre el porcentaje de gente que afecta y también lo complejo de llegar a ciertos diagnósticos, ¿no? Por la poca, quizás podría ser información científica que hay al respecto. Claro. ¿Gabriela? Hay, como vos lo decís, las enfermedades raras o poco frecuentes se definen por la frecuencia. Y en general se definen como una enfermedad cuya incidencia es una cada 2.000 personas. Una cada 2.000. Claro, de ahí para abajo, o sea, frecuencias más bajas son todas enfermedades raras. Entonces, realmente son muy pocos los pacientes que tienen cada una de esas enfermedades raras. Sin embargo, hay más de 6.000, en el fondo no sabemos cuántas hay, pero muchas, hay miles. Entonces, si uno considera ese conjunto y saca la frecuencia conjunta de todas las raras, no es una frecuencia baja. Uno cada 2.000, me sorprendiste, ¿eh? Sí, no, porque, bueno, uno conoce mucha gente, creo que ustedes comentaban en un posteo que hicieron desde el IBR que uno en este número, alguien conoce que puede tener una enfermedad, claro. Digo, en su cruce de gente que va conociendo a lo largo de la vida. Totalmente, porque a lo mejor específicamente, por ejemplo, de Treacher-Collins, el síndrome que nosotros estamos estudiando, probablemente no conozcamos, pero sí de otros, de síndromes, por ahí, hasta mi hija, perdón, esto es personal, pero tiene un pequeño déficit en la coagulación y es una enfermedad rara. Porque no es tan frecuente. Porque no es tan frecuente. Bien. Charlemos un poquito sobre el síndrome sobre el que ustedes están trabajando, qué características tiene y por qué eligieron este. A ver, ¿por qué llegaron a este? ¿Por qué de la larga lista eligieron este? En realidad eso se inscribe en la trayectoria, digamos, del laboratorio. Nosotros somos un laboratorio de investigación básica. Y tradicional en el laboratorio nosotros estudiamos el desarrollo embrionario. Y en particular estudiamos los genes, las relaciones de regulación que hay durante el desarrollo embrionario de las estructuras o de la región craneofacial, es decir, del rostro. Un poco estudiamos desde la perspectiva básica afectar qué gen produce qué efecto. Si sube o si baja una determinada proteína o un determinado gen se activa o un determinado gen no se activa, qué efecto tiene en el desarrollo. Y eso un poco nos llevó, ustedes imaginarán que es un sistema muy complejo donde intervienen montones de genes que se activan y actúan en concierto, en un concierto temporal y en un concierto espacial. Y encontramos unos fenotipos asociados a un déficit de una proteína que se parecían en ese fenotipo a lo que manifiestan los enfermos de síndrome de Treacher-Collins. Entonces empezamos a asociar dos genes. Y finalmente, en el vaivén de la ciencia, que uno plantea una hipótesis, lleva a otra y así sucesivamente, nos enfocamos en uno de los genes que es uno de los causantes del síndrome de Treacher-Collins. ¿Podemos caracterizar a este síndrome? Eso quería. Sí, el síndrome es realmente tiene una frecuencia de 1 cada 50.000 nacidos vivos. Es bastante baja. Es un síndrome que tiene fundamentalmente 4 genes están asociados con la aparición de este síndrome, uno de los cuales
es responsable de la mayor parte de los casos, del 80% de los casos, que es este que yo digo TCOF1. Pero hay otros genes que también han sido vinculados a la patología y son mucho menos frecuentes. Todos los genes están vinculados con un proceso celular central que es la biogénesis de ribosomas, que seguramente todos pasaron en las primarias o en la secundaria, que es la fábrica de proteínas. Son unas máquinas que traducen un mensaje que viene en nucleótidos, un mensaje que viene en un idioma, lo pasa a otro idioma, que es el idioma de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, como se imaginarán, es un proceso súper importante. Y estos genes todos participan en la generación, en el armado de estas máquinas de traducción. Es un proceso que afecta a todas las células, sí, y es súper importante. Sin embargo, cuando se afecta a alguno de estos genes, tiene características muy específicas. Y eso es paradojal, digamos, porque claro, ¿cómo puede ser que un proceso tan central, tan común a todas las células, termine teniendo un efecto tan específico, como por ejemplo en el caso de Treacher-Collins, que es una serie de defectos en el desarrollo de lo que llamamos víscero-cráneo, lo que es la mandíbula, lo que es los pómulos, el oído. A nivel óseo, fundamentalmente. Sí, a nivel óseo, fundamentalmente. Se llama de expresividad variable. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tener, es dominante, o sea, uno tiene la dosis mala, digamos, del gen, uno tiene dos alelos de cada gen. Sí. Uno tiene un gen con algún cambio y es dominante, se va a expresar, bien, pero no se va a expresar siempre al 100%, se llama de expresividad variable. No necesariamente va a tener un fenotipo muy... Es decir que uno puede tener el gen malo, el alelo... ¿Según el porcentaje que lo tenga? No, según un montón de factores que todavía no conocemos. Bien, básicamente. Ese es el punto. Claro, o sea, dos personas que tienen la misma mutación o eso que está mal lo tienen igual, pueden tener tener distinto el síndrome, cómo se expresa. Bien, Mercedes, contemos un poquito a la audiencia, pensando que esto es radio. Quizás la conozcan de Instagram. Bueno, porque estuvo a cargo de la campaña. Está a cargo de la campaña contándonos un poquito más. Mercedes, contemos un poco estas características que tiene, digo, porque quizás hay una película que ustedes mencionan y que nos permite entender cómo afecta o qué características físicas es lo que plantea este síndrome. Sí, principalmente, bueno, puede afectar, como decía Gaby, la parte del oído, muchas veces puede generar pérdida de la audición. Bien. También, justamente como afecta todo el desarrollo de los huesos de la cara, puede generar que, o sea, justamente no se desarrollen correctamente y muchos bebés que nacen con este síndrome tienen que ser sometidos a muchas cirugías, por ejemplo, para poder alimentarse bien o para poder respirar bien. Y bueno, y por ejemplo, esas cirugías también llevan a que nunca se pueda reconstruir completamente. Claro. Y por ejemplo, en la película muestran que, bueno, que es un nene que tiene esta enfermedad y que debido a las cirugías tiene ciertas características en la cara. Y la sufre, pobre, y usa un casco para esconderse de sus compañeros. Exacto, Wonder es, ¿verdad? Sí. Julia Roberts es su mamá. Sí. Julia Roberts es su mamá y, bueno, tiene una cara única, diferente. Y que también se convierte en Erin Brockovich probablemente, porque eso es lo que deben tener los padres, que tienen hijos con enfermedades poco frecuentes, sí, ¿no? Es un peregrinaje muy complicado, porque realmente al ser poco frecuente, generalmente les cuesta un montón tener un diagnóstico. Llegar al diagnóstico. Claro. Hablamos de enfermedades genéticas. El 70% de las raras, de las poco frecuentes, son genéticas. Son genéticas. Quiere decir, digamos, hablabas de dos personas que tengan lo mismo. Es decir, puede haber hermanos que uno sí lo tenga, el otro Totalmente. que no. ¿Sí? Y lo que ustedes están estudiando tiene que ver con entender un poco más esa ausencia o ese mal funcionamiento, llamémosle, no sé, de todo el sistema para generar esto. Digo, ahí están el trabajo, ¿no?
Sí, es entender bien, claro, qué es lo que esa deficiencia genera, o sea, en el gen, Sí. cómo es que toda la ruta que termina llevando a esta enfermedad, y también justamente entender por qué, lo que decía Gaby, de la expresividad variable, o sea, qué otros factores, porque tienen la misma mutación y tienen distintas características, entonces, qué otros factores están actuando, y de esa manera, o sea, cuando uno entiende qué factores están actuando, puede más o menos decir, bueno, capaz que si tomamos esta vía o esta otra vía, podemos ayudar a... Entiendo. Claro, la percepción de que es variable, de que aún teniendo el alelo, dos hermanos que tienen el alelo, son portadores, tienen manifestaciones distintas, más suaves o más fuertes. Eso significa que hay una ventana de oportunidad para modular algún factor que condiciona esa expresividad. Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Bien. ¿Qué pasa con la bibliografía científica existente? Digo, ¿ustedes empezaron a trabajar con datos que ya estaban? ¿Cómo fue el punto de partida? Sí, en realidad nosotros empezamos a trabajar un poco por analogía con mutantes de otro gen que estábamos estudiando y dijimos, ay, mira, acá hay algo parecido. Quiero aclarar que todo esto lo hacemos en un modelo animal. Ahí quiero llegar porque Claro. encima el modelo animal es bastante llamativo, particular, Sí. o por lo menos si uno lo mira desde afuera y dice, no sabía que esto podría ser comparable, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Se llama pez cebra Sí. o zebrafish. ¿Y es de la zona? No, Ah. es del sudeste asiático. Ah, ahí va. Es un pececito de agua dulce que está en las regiones monzónicas y que fue adoptado por científicos que hace años que eran amantes del buceo y demás y reconocieron ciertas fortalezas en ese pececito. Porque era, digamos, muy fácil de adaptar a acuarios y era robusto. Y cuando se empezó a estudiar y se trabajó un poco en su genoma y demás, resulta que tenemos un pececito que tiene un 70% de homología en los genes con nosotros, y cuando nos enfocamos en genes que particularmente han sido asociados con enfermedades, tiene más del 80% de homología, y que muchos fenómenos, muchos procesos biológicos se reproducen de manera totalmente equivalente en nosotros y en ellos. Y es mucho más barato que tener mamíferos como roedores, mucho, sin pensar en primates, mucho más accesible porque es de fecundación externa. Eso pensaba, ¿cómo se reproducen? Es de fecundación externa y desarrollo externo, por lo tanto cursa en una placa, uno lo puede ver crecer abajo de la lupa del microscopio, lo puede Y filmar. rápidamente. Y bastante, o sea, el desarrollo inicial es súper rápido. Después le lleva un tiempo, pero las primeras etapas del desarrollo son en 24, 48 horas y Muy rápido. es muy rápido. Es decir, y que transparente. tuvieron una primer tanda de pececitos y ahí arrancó. Y, ¿O cómo fue? En realidad, por esta analogía empezamos a ver la bibliografía asociada Sí. y empezamos a notar que ese antiguo gen que veníamos estudiando tenía un territorio, nosotros llamamos zona de expresión, digamos, donde se expresa este gen, donde aparece señal que era el mismo rostro, que aparecía en el mismo momento del desarrollo. Y dijimos, ay, esto es indicativo que a lo mejor están relacionados. Siempre en ciencia la correlación es como medio tramposa. Dos cosas correlacionan y pueden o no tener algo que ver, pero son indicios que uno puede seguir. Y entonces se procedió con toda esa batería de técnicas que usamos, de decir, bueno, podemos silenciar este gen, es decir, provocar que no se exprese. Bueno, lo hacemos. Vemos, como el pez es tan fácil, digamos, nosotros podemos, ella lo hace mucho, Mechi trabaja un montón, se puede microinyectar, decimos, inyectamos en estos huevitos, que son de 1 milímetro, se le pueden inyectar drogas, se le pueden inyectar agentes que producen distintas cosas. Determinadas reacciones. Reacciones o inhibiciones de la expresión. Bien. Y entonces lo dejamos crecer y vemos
tiene este fenotipo, tiene este otro. Podemos teñir y ver casi al ojo desnudo, digamos, cómo está formado los cartílagos. La larva de pesebra se llaman cartílagos craniofaciales que tienen como una correspondencia unívoca con Con lo que nuestro pasa hueso con la cara, mandibular, claro. maxilar. Entonces, podemos seguir, digamos, los efectos mucho más fácil. Se entiende. Mercedes, ella te mencionaba como que vos sos un poco la encargada de hacer ese trabajo, digamos, bien en laboratorio, ¿no? Y me gusta contarlo, es radio, es complicado quizás sin mostrar un montón de cuestiones, pero digamos, hay una planificación, hoy se hace determinado trabajo, ese trabajo tiene un seguimiento, digo, porque ustedes están haciendo experimentación permanente, ¿no? Esto que decías, buscamos determinado estímulo, pero hay que llevar toda una cantidad de informes para dar cuenta de todo ese proceso. ¿Digo bien? ¿Es un poco la estructura del trabajo? Sí, tal cual. Nosotros lo que hacemos, bueno, como dijo hoy, tratamos de simular esta enfermedad en el pez y después vamos estudiando a cada estadio qué es lo que está pasando. A 24 horas, cómo se expresan ciertos factores, a 48 lo mismo. Después tratamos de teñir justamente los cartílagos y ver si se encuentran afectados o no, si nosotros modulamos los otros factores que decíamos que podrían estar involucrados, que nosotros creemos que están involucrados, si modulamos, si ayudan o no ayudan, entonces sí, es como esto un seguimiento que se hace y se planea día a día. Desde la primera inyección todo planeado como para seguir y estudiar cada detalle y Claro. ver todos estos factores justamente para poder responder también. Si nosotros vemos, bueno, esto está ayudando, bueno, podemos responder cómo es que está ayudando, qué es la otra cosa que afectamos que nos permitió que ayude o que no ayude. Pensaba, bueno, recién un poco lo deslizabas, ¿no? Este peregrinaje de las familias en busca de respuestas a justamente, bueno, las enfermedades poco frecuentes. Y les quería preguntar también eso, desde este síndrome, digamos, ¿ustedes han recibido consultas, se han enterado también de situaciones de organizaciones? ¿Cómo es la relación también con las organizaciones o familias que están quizás a la espera también de esto? Nosotros, nuestra aproximación es totalmente básica. Entonces, digamos, nuestro objetivo es comprender, pero no tenemos el perfil médico de alguien Bien. que puede ayudar realmente a esos Pero sí pacientes. están al tanto de esto, Sí estamos ¿no? al tanto, Claro. porque, digamos, nos interesa ver también un poco los pacientes, ver qué información hay, qué frecuencia se encuentra en Argentina, digamos, en Argentina y Sudamérica hay pocos datos. Tratamos de estar un poco En contacto. en contacto, sabiendo un poco lo que pasa. Y de ver qué registros hay en Argentina. Muchas de las cosas, digamos, nosotros vivimos comparando el pez cebra con el ser humano, y una de las cuestiones que tenemos es que, como dije, el pez cebra tiene una gran homología de secuencia, decimos nosotros, es muy parecido, pero las secuencias humanas que hay del genoma humano son secuencias obtenidas en Estados Unidos, que no replican, por ejemplo, la composición de nuestra población. No necesariamente estamos representados ahí. Entonces, en realidad, asumimos que nuestras frecuencias son las que están informadas en otro lado. Entonces, siempre un poco tratamos de estar al tanto de todo eso, a ver realmente si Argentina es como dicen que, Claro. que es. Básicamente. Totalmente, pero claramente nosotros tenemos poblaciones de otros orígenes. Entonces, por ahí las frecuencias que manejamos Son otras. son otras. Sí, tratamos de estar informados respecto a las problemáticas. En particular, nosotros notamos que todas las asociaciones de distintos enfermos de patologías poco frecuentes se han unido y en este día para tratar de ganar visibilidad, que se hable. Y eso les da un poder de comunicación para que la sociedad entienda que, aunque son muy poquitos, en conjunto son un montón. Totalmente. Y bueno, nos parece que ese mensaje es súper valioso.
y debe ser tenido en cuenta. Y que si no se toma en cuenta, nos perdemos la oportunidad de entender, porque todas estas, para nosotros a lo mejor, es un poco a lo mejor egoísta esto, pero todas esas enfermedades son una oportunidad de entender nuestra fisiología, nuestros genes, qué nos afecta, qué no nos afecta. Son como ventanas para entendernos. Y el no entendernos va a redundar en que vamos a tener compañeros humanos que no están comprendidos, que no los podemos ayudar. Y bueno, me parece que no nos podemos dar ese lujo. Totalmente. Me gusta lo de compañero humano. Me parece para empezar a usar. Sí. Chicas, respecto a este intercambio de información también científica, ¿hay otros grupos que estén trabajando en la Argentina? ¿Ustedes intercambian información con la comunidad científica en otro lado? Digo, porque sé, cuando charlo con los investigadores, que hay como mucho intercambio. Digo, esto para contar las experiencias que ustedes vienen, para que pueda ser aprovechado en otro lugar, o quizás algo que esté en otro lado, capitalizarlo aquí, ¿no? En términos generales, nosotros nos comunicamos con las sociedades científicas. Eso, en particular, nosotros nos manejamos con sociedades de biología del desarrollo y sociedades de biología molecular y bioquímica. Ese es nuestro contacto con la comunidad científica, y hay varios grupos que trabajan en todo lo que es desarrollo embrionario, tratando de comprender en distintos modelos animales cómo es el desarrollo embrionario. No tenemos tanto contacto con las sociedades médicas. Bien, claro. Entonces, por ahí un montón de las problemáticas que realmente sufren estos pacientes los pueden explicar mucho mejor que nosotros médicos, genetistas. Pero después las necesitan a ustedes para que puedan ayudarlos con la información que no está con... Hay siempre muchas revistas, que es donde nosotros publicamos nuestros resultados, que tratan de acercar esos dos mundos, que es un mundo de la básica y un mundo de la medicina, y tratar de juntarlos y ver qué de lo que nosotros encontramos puede servir, Totalmente. puede dar alguna idea para tratar de probar o de entender. Gabriela, además de Mercedes, que te acompaña en el equipo, ¿cómo está formado? Y vos, Mercedes, estás haciendo tu tesis doctoral, un poco conociendo el trabajo, te metiste, ¿te gustó la idea de participar de esta investigación? ¿Cómo fue un poco? Sí, yo en realidad, bueno, en nuestra carrera de grado tenemos que hacer un trabajo de un año, una investigación, Bien. meternos al mundo científico y bueno, una amiga estaba trabajando en este tema y a mí me llamó mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención todo lo relacionado a la salud dentro de la biotecnología, y ahí hice mi trabajo final de la carrera, y después, claro, empecé el doctorado gracias a una beca de CONICET en el mismo tema, y bueno, y acá estoy. Trabajando. Y no le pones nombre a los pececitos, ¿o sí? No, porque son muchos. Por suerte son muchos. Son muchos. Gabriela, para cerrar te preguntaba por el equipo. ¿Son Sí. ustedes? ¿Es más? Bueno, primero, esto viene de años. Sí. Así como está Mechi, antes hubo mucha otra gente, Cielo, que es la amiga de Mechi, y otros becarios, esos que han aportado. Y nuestro grupo es más grande, nosotros trabajamos con otros investigadores que tienen otros temas y que nos dedicamos todos en general al análisis de la biología del desarrollo y fundamentalmente cómo se expresan o por qué se expresan o por qué no ciertos caracteres asociados a ciertos genes o no, cómo se regulan esos procesos. Y ahora somos cada vez menos. Esa era otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo se está viviendo Sí, el tema de la ciencia desde adentro? Desde adentro está complicada. Nunca fue floreciente, siempre tuvimos problemas, pero últimamente tenemos muchos problemas. Claro. No tenemos financiamiento casi, ni casi el financiamiento que hay es muy exiguo por parte de CONICET, hace lo que puede porque tiene un presupuesto escaso. Antes había una organización que era la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica que fue reformulada y ahora aparentemente va a apoyar proyectos mucho más aplicados, ya vinculados con empresas.
Por lo tanto, todo lo que es básica, que está fundamentalmente apoyado en las universidades y en y que ayuda a la finalización de carreras y a la realización de doctorado, eso está muy Segundo apagado, plano, claro. Totalmente. Vamos a sufrir. Sí, ahí también lo que pasa es que, bueno, lo que decía antes Gabriela, que las revistas donde uno publica sus resultados tratan de unir la biología aplicada y la biología básica, y también pasa que debido a la falta de financiamiento a veces uno no puede publicar justamente en estas revistas porque es caro, y entonces por ahí pasa esto también con muchas enfermedades y muchas investigaciones, que uno tiene resultados y no tiene manera de hacérselo saber al resto del mundo, claro. Y también de la mano con lo que también mencionaba Gabriela antes, de que es importante estudiar justamente estas cosas en Argentina, porque si no es como que uno trata de reflejarse en Estados Unidos o en otros países donde estén estudiando, y no significa que se vaya a tratar exactamente igual acá o se vaya a reflejar exactamente igual acá, y por eso es importante hacerlo también acá. A las dos, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, Un muchísimas placer gracias. recibirlas. Bueno,